A pocos días de la Semana de la Memoria, que tiene como primera jornada de conmemoración este sábado 30 de agosto, el Día Internacional de las y los Detenidos Desaparecidos, el debate sobre el respeto por los derechos humanos y la memoria y verdad histórica respecto al periodo dictatorial se ha vuelto relevante tras la liberación y detención de un criminal de la dictadura. Y para conversar sobre ello, estamos con la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla. Te queremos dar la bienvenida. Bien, acá hay que prender el micrófono, ¿eh? Daniela, Sí, muchas gracias. muchas gracias. Subsecretaria, quisiera partir con una mirada general, porque si tuviera que hacer un diagnóstico el día de hoy, ¿en qué estado se encuentran los derechos humanos en Chile? Yo diría que la situación de derechos humanos en general es bien cíclica. Avanzamos y retrocedemos a medida que la sociedad se va transformando, ¿no? Uno cuando mira lo que fue la conmemoración de los 40 años del golpe y la de los 50 años, ve países bien distintos y esos reflujos son un poco el eco de las discusiones sociales y de cómo vamos siendo capaces de resolver nuestras diferencias. Ahora, yo diría que hoy tenemos una situación bien particular. En el marco del Plan Nacional de Búsqueda, diría que es una política bien inédita. Nosotros por primera vez en nuestro país tenemos una estrategia coordinada, un instrumento de política pública que coordina los esfuerzos de distintas instituciones en la búsqueda de verdad y justicia, en el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte de las víctimas de desaparición forzada en nuestro país. Tenemos por primera vez una nómina única oficial. Tenemos un mapa de trayectoria georreferenciado. Si ustedes ingresan a la página plannacionaldebúsqueda.cl, tenemos por las 1.469 víctimas calificadas, el punto exacto desde el cual cada una y cada uno de ellos fueron detenidos, todos los lugares por los que sabemos que pasó su prisión política, hasta el lugar donde les perdemos el rastro. Y tenemos, a propósito de ese punto de partida, una estrategia de coordinación de distintas instituciones y poderes del Estado para seguir avanzando en que ese mapa de trayectorias tenga la mayor información posible y podamos acercarnos a ese destino final. ¿Usted podría considerar que todo lo que acaba de mencionar ha sido un avance en esta materia o que quizás hay ciertos discursos o hechos que nos están haciendo retroceder? O sea, estamos enfrentando ambas cosas. Tenemos avances en muchos sentidos y, por cierto, también enfrentamos hoy día riesgos y amenazas bien ciertos a los avances o los acuerdos civilizatorios que hemos tenido, no solamente en nuestro país, sino que yo diría en la región, en el mundo. Los sistemas internacionales de protección de derechos humanos hoy día han demostrado su incapacidad, por ejemplo, de detener los horrores que están ocurriendo en Gaza. Y eso ocurre hoy luego de consensos del orden internacional, donde estábamos todos de acuerdo en que esto era una cosa inaceptable, ¿no? Sin embargo, eso no nos puede instalar en la desesperanza ni el desaliento, sino que tenemos que ser capaces de trascender un poco a estas lógicas de la inmediatez, de la información corta, de la falta de profundidad y de densidad que se requiere para poder sostener avances sustantivos en esta materia. Cuando le comenté sobre hechos que nos están haciendo retroceder, hay uno que generó indignación tremenda, que fue la liberación por unas horas del ex brigadier de la DINA, José Sara, quien, recordemos, fue condenado por el asesinato del general Prats. Y para la gente en su casa, para muchos, esto es incomprensible y en simple, ¿qué falló ahí? Lo que pasa es que más que fallar, en el caso de Sarah Holger, él cumplió su condena. Él fue condenado por este caso a 15 años y un poco más por los crímenes y por asociación ilícita, y él terminó de cumplir su condena en la privación de libertad. Él no tuvo una reducción de sentencia, no tuvo ningún tipo de beneficio, sino que cumplió su pena y por tanto lo que correspondía era su liberación. Ahora, en paralelo, hay otras investigaciones que están avanzando y en una de esas investigaciones se decretó la prisión preventiva en contra de Sarah Holger. La ministra Paola Plaza dictó esta medida cautelar y por tanto vuelve a ingresar por una eventual condena que va a tener en otra causa por otros delitos. Y esto pasa mucho en los casos de criminales de lesa humanidad. No fueron casos individuales, no fueron excesos individuales de personas comunes y corrientes que exageraron en su función, sino que fue un aparato que se organizó para perpetrar este tipo de crímenes. Y por tanto, muchos de los responsables participaron en estructuras criminales y por tanto son responsables de múltiples crímenes. Y van acumulando condenas y por eso hay algunos que, como, no sé, Krasnov o las altas cúpulas, que tienen condenas que si uno las suma les faltan 150 años por cumplir. El caso de Sarah Holger, la diferencia era que él tenía solo una condena de 15 años, la terminó de cumplir y ahora en otro proceso, por otro crimen, en el caso de Ronnie Moffitt y de Orlando Letelier,
por su rol, ¿no?, como parte del aparato internacional de la DINA, y eso yo creo que también es importante a propósito de la Semana de la Memoria y de las conmemoraciones. Este año se cumplen 50 años de la firma del acuerdo de la Operación Cóndor, que se suscribió en nuestro país hace 50 años para organizar a estos aparatos criminales de la dictadura dentro del Cono Sur para perpetrar estos crímenes fuera incluso de sus límites jurisdiccionales. Subsecretaria, estos nombres que, bueno, quienes cubrimos política, que estamos día a día, que son Carlos Prat, que son Orlando Letelier, son nombres que yo lo hablaba con gente de la generación Z, son nombres que no le dicen nada. De repente Nicolás me contó una anécdota que cuando trabajamos en CNN Chile, Chilevisión, hablábamos de Michael Townley, y para un chico, Centennial, era un personaje, era el malo del GTA, que es un videojuego, que tiene el mismo nombre. Entonces son nombres que, bueno, mucha gente han pasado tantos años que quizás no están resonando. Que tampoco uno lo estudia tanto en el colegio, si no estudiaste una carrera humanista de repente no los conoce. Entonces, en el tema de derechos humanos y la memoria, que es tan importante, a mí me parece importante que sepamos quién fue Carlos Prat y lo que pasó, su brutal asesinato en Buenos Aires, lo que pasó también con Orlando Letelier en Washington, D.C. ¿Cuál es el ejercicio o la propuesta o el objetivo que tiene usted como autoridad, como subsecretaria de Derechos Humanos, para que la memoria y estos nombres existan no solo en las placas, sino también en la memoria de las personas, y que cuando hablemos de Carlos Prat, cuando hablemos de personas que fueron brutalmente asesinadas, personas que vieron vejados sus derechos por crímenes de lesa humanidad, sigan estando presentes y sepan quiénes son? Es parte importante de nuestro Plan Nacional de Búsqueda también, que obviamente por la impunidad biológica, lo que significa para los familiares, tiene un fuerte foco en las diligencias en terreno, en poder esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte de cada una de las víctimas, pero también en develar los patrones macrocriminales de la dictadura y en generar garantías de educación y de memoria para la no repetición, ¿no? Nosotros vemos con harta preocupación cómo de pronto ciertas encuestas, por ejemplo, dan cuenta de altos niveles de aprobación, sobre todo en personas más jóvenes, y no solamente en Chile, esto pasa en el mundo, que declaran estar dispuestos a sacrificar la democracia o el orden democrático para tener más seguridad o para tener más garantías de seguridad. Y claro, eso pasa porque probablemente no se comprende la profundidad de lo que se sacrifica cuando se sacrifica la democracia. Cuando no entendemos lo que se pierde cuando se pierde el orden democrático, por supuesto que vamos a estar más disponibles a sacrificarlo. Y en ese sentido, una de las líneas de acción del Plan Nacional de Búsqueda es justamente la memoria, la participación de la sociedad en esta discusión. El Mineduc está trabajando en modificar las bases curriculares, en reincorporar ciertos contenidos de educación cívica en la formación ciudadana, porque esto no solamente tiene que ver con esos momentos agudos y límites cuando se quiebra el orden democrático y cuando el aparato estatal, que está mandatado a protegernos, opera en contra de ciertos grupos de la población por considerar que ciertos grupos de la población son un peligro, sino que tiene que ver también con las relaciones sociales cotidianas. O sea, hace algunas semanas en Concepción, no sé si se acuerdan, por adelantar un auto, a una mujer le disparan del auto al lado. Y eso también tiene que ver con la forma en que reconocemos la dignidad como el centro del ordenamiento social, del reconocer al otro como un otro que es igual a ti, con el que tú puedes tener diferencias, con el que puedes resolverlas, sin el uso de la violencia. El uso de la violencia política escala y se permite cuando esos usos de violencia social se aceptan en general en las comunidades, con los vecinos, con los colegios. Y desde ahí yo creo que tenemos que reflexionar bien profundamente. Medidas como aula segura, por ejemplo, como ese tipo de aproximaciones que pretenden a través del castigo y de las medidas punitivas y amenazantes construir una mayor paz social, yo creo que estamos como haciendo las cosas medio al revés. Subsecretaria, qué bueno que mencione la paz, porque el gobierno acaba de autorizar la compra de pistolas Taser para carabineros, y desde su subsecretaría no ven un riesgo en el uso de estas armas, porque hay organizaciones de derechos humanos que han advertido su potencial de abuso y el peligro que podría generar para las personas, para un ciudadano común. Sí, o sea, todo tipo de armas pueden ser potencialmente letales. El bastón retráctil puede ser potencialmente letal dependiendo cómo yo lo uso, ¿cierto? Entonces, nosotros desde el mundo de derechos humanos, desde los enfoques de derechos en las medidas de seguridad, no hablamos de armas no letales, hablamos de armas menos letales. Porque dependiendo de su uso, por cierto que pueden tener un potencial riesgo de muerte. Ahora,
es importante que en el uso de la fuerza logremos tener medidas de proporcionalidad y de escalada y desescalada para poder tener márgenes que no nos hagan pasar de 0 a 100, ¿no? Y de la amenaza verbal al uso del arma de fuego. Entonces, este tipo de instrumentos tienen la lógica de generar usos de la fuerza que sean progresivos, que puedan escalarse y desescalarse dependiendo de los contextos. ¿Y eso cómo se podría asegurar? Eso se asegura, diría yo, mediante 2 medidas que son fundamentales. Uno, los protocolos de actuación para el uso de este tipo de instrumentos o de infraestructuras que le permitan a las fuerzas de orden y seguridad poder cumplir su rol de mantenimiento y restablecimiento del orden público con garantías plenas de respeto a los derechos humanos. Y segundo, con la formación y capacitación adecuada para este uso. No es lo mismo utilizar este tipo de dispositivo que utilizar un arma de fuego, que utilizar elementos químicos de persuasión, y cada uno de ellos debe tener una formación y una vigilancia en su implementación, en la que el rol del poder civil en el despliegue de las fuerzas de orden y seguridad son fundamentales. Ahora, no hay una receta, diría yo, universal para este tipo de instrumentos. Todos los dispositivos son distintos, cada uno de los dispositivos tiene que tener una cartilla específica de trabajo, y los equipos de fuerzas de orden y seguridad que los implementan y desarrollan y están a cargo de su uso tienen que tener no solamente las competencias necesarias, la formación necesaria, sino que también los mecanismos de vigilancia necesarios. Sí, lo que sucede es que a muchas personas puede que les haga recordar el episodio que pasó con Claudio Crespo durante el estallido social. ¿Usted podría reconocer ahora o en el pasado cercano deficiencias en la aceptación del tema de los derechos humanos en la policía chilena, a propósito del estallido social que le acabo de mencionar con Claudio Crespo? O sea, es evidente que en el marco del estallido social en nuestro país se usó la fuerza de manera desproporcionada y excesiva. Eso es un hecho constatado por organismos internacionales de derechos humanos que vinieron a hacer misiones de observación, tanto del sistema interamericano como el universal, y que dieron cuenta de patrones de comportamiento dentro de las fuerzas de orden y seguridad en ese contexto que no fueron adecuados, que no se ajustaron a los estándares internacionales y que tuvieron consecuencias graves. Y ahí en el tema de las pistolas taser, retomando lo que mi compañera preguntaba, ¿esa formación está? Yo hago la pregunta de estar de acuerdo con las pistolas taser. Pero la formación para poder utilizarlas se está ejecutando, está involucrada la Subsecretaría de Derechos Humanos, o hablan con la policía. ¿Qué están haciendo? Nosotros tenemos mucho trabajo con la policía. De hecho, hace poquito inauguramos un curso de función policial que trabajamos en conjunto con Carabineros para incorporar el enfoque de derechos humanos en la función policial en general. Ahora, diría que esa pregunta no se contesta nunca con un sí o un no cerrado. Esa formación y esas herramientas y ese proceso formativo no se acaba nunca, se tiene que ser permanente. No es que nosotros vamos a hacer una formación y decimos, listo, están todos capacitados, salgan todos. Esa formación es permanente, la evaluación es permanente, porque además la forma en que se va comportando el fenómeno social de la criminalidad, de las manifestaciones, de la protesta, también va mutando, también va cambiando, y las fuerzas de orden también tienen que ir ajustándose a esos procesos. Lo que vivimos, por ejemplo, en proceso pandemia, veníamos con un reflujo post-estallido, hubo harta movilización también allí, que evidentemente su forma de control era distinta a lo que era el 2019, a lo que fue el 2011 o a lo que es un año, digamos, comillas, de normalidad. Entonces diría que sí, la formación, los protocolos se están trabajando. Nosotros tuvimos instancias de trabajo con la Subsecretaría de Interior en ese momento, que ahora es de Seguridad Pública, para el desarrollo de la infraestructura reglamentaria que tiene que tener este uso. Hay protocolos que Carabineros está trabajando y que luego van a tener que traducirse además en bajadas operativas, y luego además en mecanismos de supervisión de la implementación de esas instancias de formación permanente. Estamos conversando acerca de derechos humanos, que es un tema que tiene unas características propias. Nosotros estamos cerca acá del INDH. Y de pronto hemos visto manifestaciones anti-INDH. Uno puede decir que pueden estar inspirados por familiares de gente que tiene a sus personas juzgadas por temas de derechos humanos. Pero también hay una narrativa anti-derechos humanos, o de creer que los derechos humanos son
bloqueadores de proceso. O sea, de que impiden de que la gente pueda vivir su seguridad. ¿Qué le respondería la subsecretaria de Derechos Humanos a ello? Yo creo que este es un gran desafío porque ante, por ejemplo, el alza de discursos negacionistas o que relativizan o que incluso justifican los horrores ocurridos en la dictadura, ocurre un poco lo mismo, ¿no? Cómo enfrentamos esos discursos, cómo enfrentamos esas distancias. Tenemos como siempre dos caminos, ¿no? Uno es el camino más punitivo, más en sentido estricto, decir ciertas cosas son inaceptables de decir. Sin embargo, yo creo que eso no tiene un eco muy transformador. Yo diría que más bien tenemos que hacer una reflexión más sustantiva y más profunda y entender, y esto yo creo que incluso las policías ya lo han hecho y lo han entendido y lo están incorporando. No, diría que no es una tarea cumplida, es una tarea en proceso, de lograr identificar al enfoque de derechos y a la herramienta de los derechos humanos como parte del ordenamiento, no solamente como un límite a la acción del Estado, porque lo es un límite a la acción del Estado, pero no solamente es un límite, también es una garantía que le da mayor legitimidad, mayor eficacia, mayor transparencia a la función y mayor tranquilidad a los propios funcionarios que cumplen labores de orden y seguridad, de que puedan hacer su trabajo de manera más segura y con mayores garantías para sí mismos también. Yo creo que hay que dejar de verlo como un enfrentamiento, como una contraposición. Lo que pasa es que por derecha está ese enfrentamiento. Y por izquierda está que no es suficiente. Entonces siempre hay como ítems que por temporada se transforman en lo que llaman los norteamericanos, y no lo quiero decir, lo quiero extrapolar o sacar de la connotación negativa de la palabra, porque alguien puede decir que es negativo, que es obsesiones. Y en esta temporada estamos todos preocupados por Julia Chuñil, por ejemplo. Entonces dicen, no llega a ser suficiente si Julia Chuñil no está. ¿Qué es lo que también se puede responder? Porque claro, ahí está la respuesta por derecha y por izquierda está esta instalación. Por eso yo digo que no son respuestas donde uno puede decir la tarea está cumplida. No se cumple nunca. O el Sename. Nosotros hoy día tenemos una comisión de asesoría al presidente de la República para adoptar medidas de reparación para las víctimas de Sename. De hecho, se están abriendo procesos para la toma de relatos de personas que hoy día son personas grandes que pasaron por el Sename durante las últimas décadas, la Comisión Verdad y Niñez. Y no es una tarea que deje nunca de estar pendiente, ¿no? Yo creo que quienes trabajamos en derechos humanos tenemos que lidiar un poco con esa frustración de que, como justamente tú dices, por un sector y por otro, uno tiene que tratar de encontrar ciertos equilibrios y de navegar en esos discursos. Yo creo que lo importante es apostar a respuestas que no polaricen más, y que más bien nos ayuden a todos a encontrar aquellas cosas en las que sí estamos de acuerdo, lo que sí tenemos en común y tratar de potenciar y reafirmar eso más que los discursos que de pronto se vuelven un poco identitarios y medios vacíos de contenido más profundo que las consignas, ¿no? Las consignas, cuando no se llenan de programas de trabajo, de programas de intervención y de trabajo sobre todo colaborativo. Esto no se trata de oposiciones de unos contra otros, ni tampoco se trata de buenos y malos. Yo creo que ahí también hay un desafío importante de hacer de quienes dedicamos nuestra vida y nuestra actividad profesional y personal a este tipo de tareas. No se trata de que todas las personas, no sé, que sufrieron una vulneración de derechos sean todas personas buenas, ni que todas las personas que están a cargo de implementar el uso de la fuerza sean todas personas malas. Si nos quedamos instalados en ese discurso, no tenemos ninguna posibilidad de avance. Y yo creo que las mismas policías, como decía, se han dado cuenta de eso, de que el enfoque de derechos o los estándares internacionales de derechos humanos no solamente les pone el límite, sino que también les dan mayor claridad de cómo ejercer su función. Y eso, por cierto, también permite, diría yo, como destrabar esta especie de caricatura de los derechos humanos de los carabineros. Los derechos humanos de los carabineros, por supuesto que los carabineros también son seres humanos y también tienen derechos humanos, pero tienen un rol en nuestra sociedad y tienen una tarea que cumplir como representantes del aparato estatal y como quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza, que no es lo mismo que cualquier otro ciudadano, y por tanto tienen que someterse a distintos estándares porque tienen distintas funciones en nuestra sociedad, ¿no? Subsecretaria, por otra parte, en la otra cara de la moneda de la memoria está la preservación de los lugares donde sucedieron estos horrores,
Y mucha gente llevamos esperando la ley de sitios de memoria y el gobierno se comprometió con ingresarla y todavía no ha pasado nada. Y quisiéramos saber qué ha pasado, por qué se ha demorado tanto un proyecto que es tan sentido para las agrupaciones. Sí, ha sido difícil el proceso legislativo y yo creo que es importante reconocer que nos hemos demorado más de lo que incluso nosotros mismos quisiéramos. Pasa que yo diría que aquí hemos enfrentado dos niveles de desafío. Por una parte, cuando nosotros asumimos el gobierno no había una estructura de financiamiento ni tampoco una política coordinada de cómo promover desde el aparato estatal las garantías necesarias para que los sitios puedan funcionar y puedan gestionarse de manera adecuada. Avanzamos, diría yo, de manera bien sustantiva con la implementación de un programa de sitios de memoria en el Ministerio de la Cultura a través del Servicio del Patrimonio, que depende de la Subsecretaría del Patrimonio. Este programa de sitios fue desarrollado, diría yo, de una manera bien inédita también, tratando de apostar por desafiar las lógicas de la concursabilidad, que son unas lógicas dentro del aparato estatal y de la lógica como un poco de un Estado subsidiario, ¿no? Que focaliza mucho y que tiene en general este tipo de medidas de financiamiento y de apoyo a las actividades de memoria y culturales, haciendo competir a los sitios y a las agrupaciones entre sí con fondos que no son suficientes, y tratamos de desarrollar un programa de sitios que permitiera ciertos componentes garantizados para los sitios. Y la lógica de ese programa de sitios es la que hoy día estamos traduciendo en un anteproyecto de ley, que de hecho la próxima semana vamos a reunirnos con las principales estructuras de coordinación de los sitios de memoria y de organizaciones de derechos humanos para presentarles este anteproyecto de ley. Nosotros hicimos un compromiso con los sitios de presentarles a ellos el proyecto antes de ingresarlo al Congreso, y eso es lo que vamos a hacer de hecho dentro de la próxima semana para contarles un poco el modelo legislativo que estamos trabajando, que apuesta por garantizar las condiciones mínimas para que todos los sitios puedan funcionar, y por sobre eso desarrollar estrategias de acompañamiento desde el Estado para el desarrollo de proyectos de mayor envergadura y de trabajos de infraestructura de mayor envergadura. Subsecretaria Daniela Quintanilla, para cerrar siempre nosotros este espacio queremos iluminar agendas, temas que vienen, no quedarnos con la actualidad solamente. ¿Qué cosas van a pasar en el mundo de los derechos humanos en los próximos meses y en los cuales hay que poner ojo? Nosotros vamos a comenzar la entrega material de carpetas de calificación, que fue uno de los compromisos de nuestro gobierno, las carpetas de calificación de las comisiones de verdad, de la comisión RETIC. Fueron durante muchas décadas carpetas reservadas, incluso para las propias familias que fueron a entregar testimonios respecto de sus familiares. Nosotros ya desde hace algunos meses llevamos más de 400 carpetas entregadas electrónicamente a los familiares que la han solicitado a través de los formularios. En derechoshumanos.gov.cl están los formularios para que los familiares puedan solicitarla, y vamos ahora a comenzar la entrega material de esas carpetas en un acto de reparación simbólica que es bien significativa, sobre todo para las nuevas generaciones, como decíamos antes, ¿no? de conocer cuáles son las historias de nuestras generaciones que nos antecedieron, y por cierto para las familias de sus propios ancestros eso es bien relevante. Entonces vamos a comenzar esa entrega material durante las próximas semanas y creo que va a ser bien significativo. Tenemos además este año, como decía, en noviembre, la conmemoración de los 50 años de la Operación Cóndor, que también nos va a tomar harto de nuestra agenda. Tenemos además, en enero se cumplen los 50 años también de la instalación de la Vicaría de la Solidaridad. Este año se cumplieron los 50 años del FASIC. Entonces estamos trabajando harto en estrategias de conmemoración que nos permitan reinstalar ciertos temas y poder hacer de la memoria un ejercicio presente. Y que hay fechas también, ¿no? Sí, porque el 30 de agosto es el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos. Sí. Mañana vamos a hacer el acto, ahí no les puedo adelantar mucho, pero vamos a tener una instancia bien significativa con familiares y que, como decía, lo vamos a hacer acá en Región Metropolitana mañana, pero en las regiones van a haber también actos a lo largo de todo el país en distintas fechas entre ahora y por cierto, las conmemoraciones del 11 de septiembre que son muy importantes. Muchísimas gracias. Para poder pensar los derechos humanos siempre importante. Daniela Quintanilla, subsecretaria de Derechos Humanos acá en el estudio. Muchas gracias. Gracias a ustedes.